Julio César, una de las figuras más influyentes de la antigua Roma, dejó una marca indeleble en la historia. Desde sus conquistas militares hasta su poder político, la vida de César estuvo llena de triunfos y tragedias que dieron forma al Imperio Romano para siempre. Nacido en 100 a.C. a una familia noble, Julio César creció durante un tiempo tumultuoso para la República Romana. El imperio estaba en caos, con luchas internas y luchas de poder que plagaban al gobierno. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita para estar informado de estos fabulosos documentales. Cuando era joven, César mostró una inmensa ambición y carisma. Rápidamente saltó a la fama como comandante militar y político, ganando la lealtad y el apoyo del pueblo romano. Las campañas militares de César fueron legendarias, ya que llevó al ejército romano a conquistar vastos territorios. Sus victorias en la Galia y Gran Bretaña ampliaron el alcance del Imperio Romano y solidificaron su reputación como un brillante estratega y líder. Además de sus éxitos militares, César también implementó importantes reformas políticas en Roma. Estableció un sistema de gobierno que centralizó el poder en sus manos, transformando efectivamente la República Romana en un régimen autocrático. Sin embargo, el ascenso de César al poder no estuvo exento de oposición. Muchos senadores romanos y rivales políticos lo vieron como una amenaza a los valores republicanos tradicionales de Roma. Esta tensión finalmente llevó a su caída. En los idus de marzo del 44 a.C., Julio César fue asesinado por un grupo de senadores liderados por Marco Bruto. Este acto de traición conmocionó al Imperio Romano y lo sumió en un mayor caos. A pesar de su prematura muerte, el legado de Julio César perduró. Su heredero adoptado, Octavio, más tarde conocido como el emperador Augusto, establecería el Imperio Romano y marcaría el comienzo de una nueva era de la historia romana. El impacto de Julio César en Roma y el mundo no puede ser exagerado. Sus conquistas militares, reformas políticas y trágica desaparición continúan cautivando a historiadores y eruditos hasta el día de hoy. La historia de Julio César es de ambición, poder y las complejidades del liderazgo. Su vida sirve como un claro recordatorio de la fragilidad del poder y las consecuencias que conlleva. Para comprender verdaderamente el antiguo Imperio Romano, uno debe profundizar en la vida y los tiempos de Julio César. Su historia es una fascinante mezcla de triunfo y tragedia, y un testimonio del poder perdurable de la historia. El legado de Julio César sigue vivo, recordándonos los increíbles logros y el profundo impacto que un individuo puede tener en el curso de la historia. A medida que exploramos la vida de Julio César, descubrimos una narrativa compleja y convincente que arroja luz sobre el ascenso y la caída de una de las figuras más poderosas de la antigua Roma. Únete a nosotros mientras profundizamos en el mundo de Julio César, un hombre cuyo nombre continúa resonando a través de los anales de la historia, inmortalizado para siempre como un símbolo de ambición, poder y las complejidades del liderazgo. Desde sus primeros años de vida en Roma hasta su ascenso al poder, el viaje de Julio César se llenó de giros dramáticos que dieron forma al curso de la historia. Su carisma, destreza militar y perspicacia política lo convirtieron en una fuerza a tener en cuenta en la antigua Roma. Después del asesinato de Julio César, el Imperio Romano fue arrojado a la agitación. Su muerte marcó el final de la República Romana y el comienzo de una nueva era bajo el gobierno de los emperadores romanos. El impacto del gobierno de Julio César reverberó en todo el imperio, con consecuencias de gran alcance para las personas e instituciones de Roma. Su legado continuaría dando forma al curso del Imperio Romano en los siglos venideros. Una de las contribuciones más significativas de Julio César fue su reforma del calendario. El calendario juliano, llamado así por César, introdujo un método más preciso para medir el tiempo y se convirtió en la base del sistema de calendario moderno que usamos hoy. Además de sus logros políticos y militares, César también fue un escritor prolífico. Sus comentarios sobre la guerra gálica y la guerra civil proporcionaron fascinantes relatos de primera mano de sus campañas militares y arrojaron luz sobre el panorama geopolítico de la época. El impacto de Julio César en la arquitectura todavía se puede ver hoy en las grandes estructuras que encargó, como el Foro de Julio César y el Templo de Venus Genetrix. Estos edificios monumentales son un testimonio de su visión y ambición. El asesinato de Julio César envió ondas de choque a través del Imperio Romano y desencadenó una lucha de poder entre sus sucesores.
Las guerras civiles subsecuentes que siguieron causaron la subida del Imperio Romano y la consolidación del poder bajo Augusto. El culto de Julio César también surgió después de su muerte, con algunos romanos deificándolo y adorándolo como un dios. Esta reverencia por César elevó su estatus y solidificó su legado como una figura legendaria en la historia romana. La historia de Julio César continúa cautivando al público hoy, en parte debido a la popularidad perdurable de la obra de William Shakespeare, Julio César. La obra inmortalizó los dramáticos acontecimientos que rodearon el asesinato de César y se ha realizado innumerables veces a lo largo de los siglos. Más allá de sus conquistas militares y logros políticos, la vida personal de Julio César también fue un tema de fascinación. Su historia de amor con Cleopatra, la reina de Egipto, es materia de leyendas y ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y cine. El impacto de Julio César en las artes y la cultura no puede pasarse por alto. Patrocinó a poetas, dramaturgos y artistas, fomentando una vibrante escena cultural en Roma que llegaría a definir la edad de oro de la literatura latina. A pesar de los desafíos y controversias que rodean su reinado, el legado de Julio César perdura como un símbolo de fuerza, ambición y liderazgo político. Su nombre sigue evocando imágenes de poder e influencia, sirviendo como un recordatorio constante de las complejidades de la naturaleza humana. Si gusta el video, sígueme y marca con un like el video. Con este gesto nos ayudas a continuar trayendo las mejores curiosidades y documentales. Hoy, al examinar la vida y los tiempos de Julio César, obtenemos información sobre el intrincado funcionamiento del Imperio Romano y los individuos que dieron forma a su destino. Su historia sirve como un recordatorio atemporal de la dinámica del poder, el encanto de la conquista y la fragilidad de la existencia humana. Únase a nosotros en este viaje a través de la vida de Julio César, mientras desentrañamos el intrincado tapiz de la intriga política, los triunfos militares y la agitación personal que definió una de las figuras más enigmáticas de la historia. Desde sus primeros días de escolaridad en Roma hasta su ascenso como comandante militar y estadista, el viaje de Julio César fue de ambición y determinación. Su brillantez estratégica y su capacidad para inspirar lealtad lo convirtieron en un líder formidable en el Imperio Romano. El paisaje político de la antigua Roma estaba lleno de rivalidades y luchas de poder, y Julio César no era inmune a estas tensiones. Su ascenso al poder estuvo acompañado por la admiración y la oposición de sus compañeros. El Senado, el órgano rector de Roma, jugó un papel importante en el viaje político de César. Mientras navegaba por las complejidades de la República, buscó alianzas y el apoyo de senadores influyentes, forjando alianzas estratégicas que darían forma a su destino. Pero las ambiciones de Julio César se extendieron más allá del poder político. También fue un genio militar, llevando a sus ejércitos a la victoria en numerosas campañas y expandiendo las fronteras del Imperio Romano. La conquista de César de la Galia, en particular, mostró su destreza militar. Sus campañas en la región trajeron riqueza y recursos a Roma y solidificaron su reputación como un comandante formidable. Además de sus éxitos militares, César también implementó reformas significativas en Roma. Introdujo medidas para aliviar la pobreza y mejorar la vida de sus ciudadanos, ganándole el apoyo y la adulación de muchos romanos. Sin embargo, no todos vieron positivamente el ascenso de César al poder. Su creciente influencia y centralización de la autoridad provocó temores entre algunas facciones dentro de la élite romana, lo que llevó a la conspiración y, en última instancia, a su asesinato. El asesinato de Julio César conmocionó a Roma y sumió al imperio en el caos. El vacío de poder dejado a raíz de su muerte preparó el escenario para un mayor conflicto y el eventual ascenso de los emperadores romanos. La vida y la muerte de Julio César continúan intrigando a eruditos e historiadores, ofreciendo una ventana a las complejidades de la antigua Roma. Su impacto en el mundo es innegable, ya que su legado ha reverberado a lo largo de los siglos. La historia de Julio César sirve como una historia de advertencia de los peligros de la ambición sin control y la naturaleza frágil del poder político. Nos recuerda que incluso las figuras más influyentes de la historia no son inmunes a las fuerzas del destino. Únase a nosotros en este viaje a través del turbulento mundo de la antigua Roma, mientras profundizamos en la vida, los logros y la desaparición definitiva de una de las figuras más enigmáticas de la historia, Julio César.
Gracias por ser parte de esta gran comunidad llamada Colibrí Curiosity.